Hola, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta ponencia. Estaremos hablando hoy del tema de finanzas familiares. Es un gusto estar acá en el Foro Internacional de Personas con Discapacidad nuevamente hablando de este interesante tema. Vamos a estar hablando sobre cómo podemos gestionar nuestras finanzas para tener una vida más estable. Vamos también a ver algunos consejos para tener unas finanzas familiares sanas. ¿Listo? Bueno, primero que todo, quiero enviarle un saludo a nuestro amigo Eric Artavia, que está pasando por un momento complicado de salud. Así que dejémosle nuestro apoyo aquí debajo en los comentarios para que pues, se pueda mejorar pronto. Esperemos que se mejore muy pronto y que nos siga acompañando y apoyando en nuestros próximos programas con su gran talento. Esperamos que te mejores muy pronto, amigo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, me presento, mi nombre es Sergio Cortés. Yo soy paciente de esclerosis múltiple desde hace 10 años aproximadamente. Soy coach de vida. También me he preparado con temas de administración de empresas, soy emprendedor y pues bueno, antes de comenzar, pues quiero dejar en claro que pues no soy un experto en finanzas, no es el tema, digamos, principal que manejo. Me dedico más a apoyar a las personas en temas de emprendimiento y desarrollo personal, pero esto es un tema que también me apasiona y pues que he ido aprendiendo pues con el tiempo, ¿no? Entonces quisiera compartir un poco de esa experiencia que he ido aprendiendo en los libros. ¿Sí? No soy un experto, digamos, en finanzas o finanzas personales y eso, pero sí quiero compartirles esa experiencia, ¿no? Entonces quiero decirles también que todos los consejos que voy a compartir en este programa están basados en experiencias propias y en todo lo que hemos aplicado junto con mi familia y pues quiero compartirles a ustedes cómo nos ha funcionado también este tema para mejorar un poco más nuestras finanzas. Muy pocas personas lo saben, yo no vengo de una familia adinerada, incluso vengo de una familia que hace unos años atrás tenía muy bajos recursos económicos y era un poco complicado salir adelante. O sea, nunca nos faltó la comida, menos mal, gracias a Dios, nunca nos faltó esa parte de la alimentación y un techo donde vivir, pero tampoco, digamos, teníamos lujos, no teníamos cosas, digamos, no podíamos pasear a otros lugares, a salir de nuestra ciudad, conocer nuevos sitios. Todo esto fue mejorando a través de los años con estos consejos que fui aprendiendo y que les voy a ir compartiendo en esta ponencia. ¿Listo? Entonces, quédense hasta el final, van a aprender muchísimo y espero que también esto les sirva para que lo puedan poner en práctica en sus vidas. ¿Listo? Bueno, estoy seguro pues que todas las personas que están acá están interesadas en aprender de este tema. A todos nos interesa aprender cómo podemos gestionar de una mejor manera nuestras finanzas y eso es lo que vamos a aprender acá, para que, digamos, lo podamos compartir con nuestra familia, para que entre todos podamos lograr esa meta de generar más ingresos, de gestionar mejor nuestras finanzas, que nos alcance para hacer más cosas, para lograr nuestros objetivos, lo que nos vayamos proponiendo, ¿listo? Entonces, es una serie de pasos muy sencillos, muy elementales, pero que requieren una disciplina en realizarlos. Muchas veces caemos en la falta de disciplina y eso es lo que nos hace perder los hábitos, los buenos hábitos de nuestras finanzas, del ahorro, de las inversiones y todo eso que vamos a ver en este programa, ¿listo? Entonces estén muy pendientes para que todo lo que aprendan aquí lo empiecen a poner en práctica con sus familiares y en sus vidas y así tener aseguradas esas metas financieras este año y igual estamos comenzando, entonces estamos a tiempo de comenzar a ponerlas en práctica. Bueno, entonces voy a compartir por acá, déjenme un momento.
Voy a compartir la pantalla. Espérenme, por acá voy a ver. Y creo que es esta. Listo. Vamos a ver. Listo. Acá. Espero que todos estén viendo mi pantalla en este momento. Y bueno, la ponencia la titulé Consejos para para unas finanzas familiares sanas. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible para que ustedes tampoco pierdan mucho tiempo, y igual estos temas son muy elementales y los pueden poner en práctica lo más pronto posible. Entonces, bueno, acá vamos a ver la primer diapositiva, que es la familia. La familia es la base. Entonces, digamos que debemos tener esto en cuenta porque pues al tratar de finanzas familiares debemos considerar que debemos ser unidos con nuestra familia, ¿no? Debemos tener claro que ese es el cimiento que nos va a garantizar que este ecosistema financiero vaya a funcionar en el futuro. Porque si no tenemos una estabilidad, una base bien sólida en nuestra familia, es muy poco probable que todos estos consejos que vamos a aprender hoy funcionen de la mejor manera. Así que debemos poner en práctica primero la comunicación. ¿Listo? Primero debemos tener en cuenta que debemos tener una unión familiar, ¿no? O sea, la unión hace la fuerza en nuestra familia, y como el lema de la fundación lo dice, ¿no? Todos somos unos y unos somos todos, unidos por un mundo más inclusivo y mejor, ¿cierto? Entonces, asimismo debemos aplicar este lema al tema de nuestras finanzas familiares, ¿sí? Debemos ser muy unidos y hacer la fuerza con nuestra familia. La unión hace la fuerza. Por eso lo que decía ahorita, es importante la comunicación. Si tenemos una buena comunicación con nuestra familia, todas esas metas se van a lograr en poco tiempo. Porque, digamos, el error más grande que cometemos las familias de Latinoamérica es que, digamos, eh, las familias no tienen ese hábito de la buena comunicación entre sí, ¿no? O sea, las familias como que estamos muy distanciadas unos de los otros. Por ejemplo, les cuento que cuando yo empecé, digamos, a leer sobre todos estos temas de emprendimiento, de finanzas, y yo vivía aparte, o sea, no tenía una buena comunicación con mi familia. O sea, cada quien era por su lado. O sea, nunca nos sentábamos a cenar, nunca nos sentábamos a comer y hablar, digamos, de temas de cómo le fue, compartir nuestro día a día, sino que cada quien tomaba su alimento y se iba a comer a su habitación. eh, Se encerraban, nos encerrábamos todos por nuestro lado, o sea, cada uno era muy individualista y casi no hablábamos estando en la misma casa, ¿no? Incluso cuando yo me enfermé, que estuve en silla de ruedas, estuve en cama, yo siempre estuve prácticamente solo en mi habitación, y mis papás y mi hermano me apoyaban, pero no era una comunicación muy constante. Cuando yo decidí empezar con este tema del emprendimiento y de salir como pensar un poco más allá, salir de esa caja, de salir de esa zona de confort y empezar a buscar nuevas alternativas, empecé a entender que era necesario empezar a comunicarme con mi familia, ¿sí? Empezar como a buscar ese apoyo para lograr más cosas porque no podía lograr yo solo, o que ellos tampoco podrían lograr si se fueran cada uno por su lado. Entonces yo busqué la manera de empezar a comunicarme con ellos, y también cómo lograr unirnos un poco más, ¿no? Entonces ahí empezamos como a conversar, a compartir cosas del día a día, cómo le había ido a mi papá en el trabajo, cómo le había ido a mi hermano, a mi mamá en su trabajo también, mi hermano en la universidad y en su trabajo, porque él estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Yo estaba en cama
sí, en ese momento estaba, no podía caminar, estaba en la espera de los reemplazos de cadera y una de las formas en la que yo aprovechaba el tiempo era viendo videos de YouTube, leyendo libros. Entonces todo eso me fue abriendo un panorama más extenso, me fue abriendo un mundo de posibilidades y aunque nosotros de pronto estemos en alguna condición, con alguna condición donde no podamos movilizarnos muy bien, donde no tengamos un trabajo fijo o no tengamos ingresos constantes, también podemos aportar en el desarrollo de las finanzas de nuestra familia. ¿Listo? Entonces, esto fue lo que yo he ido aprendiendo durante ese proceso y quiero que ustedes también lo tomen y se lleven esa parte de que también pueden aportar a las finanzas de su familia, no solo con dinero, sino también con conocimiento. Entonces, yo les voy a indicar también, aparte de los consejos que les voy a dar, les voy a indicar qué libros leí, qué libros fueron los que me marcaron ese inicio de comenzar a aprender todos estos temas de las finanzas familiares, de las finanzas personales, el desarrollo personal y el emprendimiento y que es algo que hoy me apasiona y por eso me gusta compartirlo con las demás personas, porque he sido producto de ese proceso, ¿sí? He sido el resultado de ese proceso, aún falta muchísimo más, pero ya por lo menos, como dice una frase, que no estoy en el lugar que quiero estar ahora, pero por lo menos no estoy en el lugar eh, donde estaba hace 10 años, donde estaba hace 5 años. Cada día, pues uno debe tratar de ser mejor, ¿no? Y eso lo tratábamos en otra conferencia del tema de propósito de vida, ¿no? Y todo esto es muy ligado a ese tema, propósito de vida, finanzas, emprendimiento, inversiones, que ese es el otro paso que queremos dar ahorita con mi familia, ¿no? O sea, empezamos por los temas básicos que vamos a ver ahorita, esos consejos que son los básicos, y eso nos ha permitido ir avanzando hacia otros niveles. Y ya ahorita empezamos o queremos empezar a incursionar en niveles más altos que son las inversiones. Bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar acá con esta parte que es muy importante. Compartir gastos. La parte de compartir gastos, digamos, en mi familia fue un factor muy importante porque, digamos, lo que les decía ahorita, cuando queremos adquirir algunas cosas y no tenemos muy buenos ingresos, debemos apalancarnos, ¿cierto? Del banco, de otras personas, con préstamos y eso. Pero la idea no es endeudarnos, ¿sí? Porque eso sería pues una mala práctica. Lo que nosotros hicimos fue compartir los gastos, empezar a unir fuerzas, empezar a unir lo que se ganaba mi papá, lo que me podía ganar yo cuando vendía algo o cuando hacía prestaba algún servicio a alguna persona. Por ejemplo, a mí me gusta el diseño gráfico, entonces prestaba ese servicio. Me gusta interpretar la guitarra. No soy pues así el gran guitarrista, pero me defiendo y a veces daba clases de guitarra y ahí ganaba un poco de dinero. Eh, Mi papá pues con su trabajo, mi hermano con su trabajo y estudio, y entre los tres empezamos a comunicarnos y a juntar el dinero. Entonces compartíamos los gastos de la renta de donde vivíamos, compartíamos los gastos en la alimentación, entonces ya tres personas juntando dinero podíamos comprar un poco más, algo más saludable para comer, un poco más de cosas que no podíamos comprar en el pasado o que no podíamos comprar si nos fuéramos de forma individual. Y también empezamos a proyectarnos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que vamos a ver más adelante, la planificación y la proyección de lo que queremos lograr
para que, digamos, cuando empecemos a juntar esos ingresos, para cuando empecemos a compartir esos gastos, no sea tampoco un impacto mayor, ¿sí? Entonces, por eso es importante que la familia esté unida, porque en Latinoamérica es muy constante ver que las familias pelean o son muy disfuncionales, ¿no? Los papás pelean con los hijos, los papás pelean entre ellos y los hijos están ahí como espectadores y pues no pueden hacer nada. Bueno, o sea, eso es lo que tenemos que tratar de cambiar, de mejorar, para que, digamos, nos empiece a ir muchísimo mejor. En Estados Unidos estaba leyendo hace poco que allá sí tienen una cultura pues más de ahorro. También pasa, pues, digamos que lo que pasa en Latinoamérica, pero en una menor escala. Digamos que en Estados Unidos tienen esa cultura de ahorrar, de invertir, ¿sí? De cuidar un poco más el dinero. En Latinoamérica nos falta mucho conocimiento sobre este tema. Igual, como les dije, yo sigo aprendiendo, soy un aprendiz, pero me parece muy importante compartir estas experiencias porque en muchas familias de Latinoamérica el tema del dinero o temas afines no son tan comunes, son muy tabú, son muy escondidos, ¿sí? A veces nos da pena hablar de dinero porque muchas familias no tienen los recursos, no tenemos los recursos económicos suficientes para hacer grandes inversiones o hacer grandes cosas, ¿cierto? Y nos da pena preguntar porque pues es algo desconocido y de pronto podemos pasar como ignorantes o algo así por el estilo. Entonces perdemos oportunidades, digamos, de ir a un banco, por ejemplo, así no tengamos mucho dinero, de ir a un banco y pedir una asesoría, es decir, bueno, ¿qué me aconsejas hacer con mi dinero, no? Yo decía, para ir a un banco solo iba a consignar lo de la renta o pagar algún servicio público y ya, ¿cierto? O sea, ya es una entidad, un banco es como una entidad de mucho respeto, es casi como si fuera un templo religioso donde las personas van y guardan culto, guardan silencio, se comportan de una manera diferente. El dinero también merece pues como ese respeto, ¿no? O sea, en la Biblia también habla muchísimo del dinero, ¿sí? Entonces no es algo que sea malo, ¿sí? No es ni bueno ni malo, sino lo que tú hagas con él, ¿cierto? Entonces, si tú lo administras de la mejor manera, pues te va a ir muchísimo mejor, pero si lo despilfarras, pues las consecuencias van a ser también muchísimo peor en muchos casos. Entonces, vamos a ver tres consejos, tres consejos esenciales para gestionar nuestras finanzas. Esos tres consejos son los que me han ayudado a mí a, a gestionar las finanzas de mi familia e irlas creciendo cada año. Como les dije, esto lo empecé hace aproximadamente unos 6 años, ¿sí? Cuando ya me empecé a recuperar, cuando me habían operado en mis caderas, pero digamos el estudio sí lo empecé a hacer o la lectura hace más de 10 años, ¿sí? Cuando, antes de enfermarme incluso, cuando estudié administración de empresas y todo este tema, me empezó a apasionar todo esto de las finanzas personales y las finanzas familiares, pero lo he ido perfeccionando con el tiempo y como mis papás no tenían el tiempo, ni mi hermano, de estudiar estos temas, pues yo me dediqué en el tiempo libre, o sea, en el tiempo que estaba en cama y eso así me doliera las piernas y la cabeza y todo. Entonces yo me dedicaba era a leer y a ver videos en YouTube sobre estos temas y ahí fui aprendiendo muchísimas cosas que se las fui transmitiendo a ellos para que ellos pudieran gestionar mejor lo que se ganaban. Como ellos sí tenían el dinero, pero no el conocimiento, entonces yo fui transmitiéndoles ese conocimiento para que fueran duplicando cada vez más ese dinero, ¿sí? Y ellos fueron haciendo caso poco a poco, ¿no? O sea, fue un proceso también porque
muchas veces volvían a caer en los errores financieros y tocaba volver a empezar desde cero y no está mal, o sea, todo es un proceso, pero debemos tener en cuenta que, que si no lo empezamos a hacer y no tomamos ese hábito y se llega a perder en algún momento, vamos a volver a los inicios, vamos a volver a tener los mismos resultados que teníamos cuando empezamos. O sea, no tener dinero, no tener muchas veces para invertir, estar con la mentalidad baja, ¿sí? Entonces la primera parte de esto es tener una mentalidad de que esto va a funcionar para que, digamos, el dinero empiece a fluir y empiece a llegar de otras fuentes, ¿sí? Es como magia. Obviamente, pues tenemos que ser realistas y acomodarnos en nuestros contextos de vida. Si ya tenemos, digamos, unas comodidades, pues obviamente, pues el dinero va a llegar muchísimo más abundante, pero si estamos viviendo, digamos, en una escasez económica, en una escasez, digamos que por consecuencias, por la zona geográfica donde nacimos. Por ejemplo, yo nací en Colombia, en Bogotá, pero yo crecí en la parte sur, que la parte sur es como la más popular, donde está la gente que tiene, que no tiene pues muchos recursos económicos, ¿sí? Entonces, acá se divide por estratos, de estrato uno y 2 son los que menos recursos económicos tienen, y el estrato 5 y 6 son los que más recursos económicos tienen y viven al norte de la ciudad. Yo soy parte del estrato 2 donde tampoco es que me vaya muy mal, pero tampoco es que me vaya súper bien. Pero o sea, uno puede acomodar las finanzas dependiendo de la zona en que viva, ¿no? Y no significa que porque tenga mucho dinero sea un mejor administrador o porque tengas poco tampoco lo seas, ¿cierto? Sino todo lo define el conocimiento que vayas adquiriendo y la experiencia que vayas adquiriendo con el tiempo. Entonces, el primer consejo que podemos ver en esta ponencia es establecer un presupuesto, ¿cierto? Una vez establecemos un presupuesto, pues ya vamos a tener una mayor claridad de cómo podemos distribuir nuestros fondos, ¿sí? Entonces, para establecer un buen presupuesto debemos tener en cuenta cuántos ingresos tenemos como individuos y también cuántos ingresos tenemos como familia, o sea, contando papá, mamá, hermanos, si los hay, y si ellos tienen un trabajo, cuánto ganan, si unieran todos los sueldos, cuánto sumaría todo eso en ingresos familiares, y desde ahí podemos empezar a hacer una parte de nuestro presupuesto. ¿Listo? Para identificar cuántos ingresos hay y cuántos gastos hay, ¿sí? Entonces, para identificar los gastos, también debemos llevarlos, digamos, en una tabla de Excel o en una aplicación o en una hoja de cuaderno, ir apuntando todos los gastos fijos que tengamos, por ejemplo, arriendo, servicios públicos, transportes. Esos son como los gastos fijos mensuales que tiene una familia, ¿no? Básico. Entonces, identificamos eso, gastos fijos, los apuntamos, ¿sí? Primero los ingresos, cuántos ingresos tenemos totalmente, lo vamos apuntando ahí, y su totalidad, y luego vamos apuntando los gastos fijos y los gastos variables, ¿sí? Entonces, los gastos variables puede ser Netflix, una salida a cine, eh, entretenimiento, digamos, ir, no sé, al parque, eh, ir a un restaurante de vez en cuando, a comer por fuera en la calle. Todos esos gastos variables también debemos apuntarlos en otra columna e irlos sumando, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos una claridad de cuánto ganamos o cuántos son nuestros ingresos totales, cuántos son nuestros gastos fijos y cuántos son nuestros gastos variables, podemos identificar dónde se está fugando más el dinero, ¿sí? Por lo general, se fuga más en los gastos variables, ¿no? O sea,
Gastamos más en cosas que no son esenciales y que podrían esperar un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, una cuenta de Netflix no necesariamente la tenemos que pagar todos los meses, sino que en caso de una emergencia podemos cancelarla y más bien ese dinero que estábamos destinando para pagar la cuenta de Netflix lo podemos ahorrar, ¿cierto? Que es la siguiente fase de acá, evitar esos gastos hormiga, ¿sí? O sea, bueno, el Netflix no es un gasto hormiga como tal, pero sí, digamos, que puede ayudarnos, o sea, a ahorrar más dinero si dejamos de pagar la suscripción por algunos meses en caso de que la estemos pagando. Otros ejemplos de gastos hormiga puede ser un café. O sea, por ejemplo, salimos de la casa y no nos damos cuenta porque son gastos pequeños, por eso se llaman gastos hormiga, donde compramos un dulce, un café, las personas que fuman un cigarrillo, ¿qué más puede ser así? Un helado, ¿sí? Eh, Cosas que digamos que cuando uno sale por ahí a la calle dice, ah, pero pues es que no está tan costoso, no está tan caro, es muy poco, es de muy poco valor, ¿sí? Eso vale centavos, vale monedas, pero entonces irlos identificando, no está mal hacerlo de vez en cuando, pero por lo general en todas las familias y todos los seres humanos tenemos gastos hormiga que no nos damos cuenta y a final del mes estamos diciendo, ay, yo tenía tanto dinero y en qué me lo gasté. Entonces, si ya vamos siendo más conscientes y vamos tomando esa conciencia de cuáles son nuestros gastos hormiga, vamos a evitarlos al máximo, ¿sí? No significa que no lo vayamos a hacer de vez en cuando, ¿sí? Puede tomarnos un café por fuera, almorzar por fuera de la casa, eh, no sé, comernos algo que nos guste, un postre o algo, pero vamos a evitar hacerlo más seguido que antes, ¿sí? Cuando somos conscientes de ello, ya vamos a tomar control de esos gastos hormiga y vamos a decir, bueno, si yo no me como estos pastelitos durante, o sea, si antes comía pastelito todos los días, ahora voy a comer solamente 2 días y los otros 3 días voy a ahorrar ese dinero, ¿sí? Eso ya va a ser una diferencia en los hábitos y en las consecuencias que traía no hacer esa planeación de los gastos hormiga, ¿listo? Entonces, importante que también tengan una lista de esos gastos, o sea, no todos, pero sí la mayoría, y que pongan ahí cuántos están gastando diario en cosas pequeñas, ¿listo? Para que también puedan hacer ese presupuesto de ahorrarlo, meterlo al ahorro, ¿listo? El segundo consejo es hacer crecer tus ahorros. Entonces, es muy importante tener en cuenta este aspecto porque, digamos, la mayoría de familias en Latinoamérica no tienen ese hábito del ahorro. Nunca nos han inculcado ese hábito, sobre todo en las familias que hemos crecido, digamos, en ambientes de bajos recursos económicos, porque las creencias son diferentes y también, digamos, los dichos de los papás o de las personas que nos rodean son diferentes. La mentalidad es siempre de escasez, siempre decimos no hay, no alcanza, y siempre hemos escuchado el dinero no crece debajo de los árboles o debajo de las piedras, o crees que yo soy una fábrica de dinero, ¿sí? Temas así son temas de mentalidad que debemos empezar a transformar para que podamos empezar a tener estos hábitos, ¿sí? Cualquier centavo, cualquier dólar que podamos guardar es muy beneficioso para el propósito que queremos lograr, que es tener ahorros, ¿sí? No gastarlos. A veces la cultura que tenemos en Latinoamérica es más de gasto que de ahorro, ¿sí? Y por eso muchas personas viven endeudadas porque quieren gastar más, ¿sí? Cada vez quieren gastar más, pero no ahorran. Y cada vez le deben más al banco o a otras personas, ¿sí?
Es mejor deberle al banco que, digamos, tomar dinero de otras personas, porque, digamos, en otras culturas, digamos en Colombia, les voy a poner el ejemplo con Colombia, hay algo que se llaman los gota a gota, que son prestamistas que no son legales, o sea, no son bancos, pero prestan dinero. Entonces, una vez tú obtienes el dinero, pues te lo gastas y quedas con la deuda. Si tú no les pagas a ellos, ellos te pueden mandar a hacer daño por no pagarles. Entonces, es mejor evitar todo este tema y pedir, siempre tratar de pedir préstamos en sitios legales, ¿sí? En bancos, en zonas fiduciarias que estén reguladas por algún organismo del Estado para que evitemos que nos vayan a hacer daño. Cuando pedimos préstamos en un banco o en una entidad legal, lo máximo que pueden hacer es bloquearnos nuestra vida crediticia, pero no nos van a hacer daño en nuestra salud ni en nuestra vida. Entonces, tratemos de evitar pedir préstamos a personas externas que de pronto nos puedan hacer daño a nuestra salud o a nuestra vida. ¿Listo? Eh, Hay tres formas de ahorrar, hay tres cuentas que debemos tener de ahorro. Una es para emergencias, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con temas de salud, de imprevistos y todos estos temas, ¿no? Estos gastos, estos ahorros debemos tenerlos muy guardados, ¿sí? Y no gastarlos nunca, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a ahorrar $1 semanal, por así decirlo, por bajito, o si puedes ahorrar más, pues mejor. Vamos a ahorrar ese dólar y lo vamos a tener guardado ahí hasta que se presente alguna novedad. Muchas veces cuando necesitamos algo para una emergencia, salir, digamos, al médico o salir, digamos, de improviso porque pasó algo, le pasó algo a un familiar o tenemos que viajar a otra ciudad, no tenemos, digamos, esos ahorros, ¿no? ¿Y qué hacemos o qué hacen las personas? Piden prestado para poder viajar y quedan endeudados y va aumentando las deudas que tienen. Entonces, la idea es evitar todo eso y teniendo la cultura de ahorrar $1 o $2 o lo que puedas y nunca gastarlos a menos de que sea necesario. ¿Listo? Esta es la primera alcancía o, sí, la primera alcancía, no sé cómo le dicen en sus países, pero es donde tú metes el dinero en tu casa, ¿sí? La primera forma de ahorrar. La segunda forma de ahorrar es para invertir. Entonces tú ahorras un dinero que que vas a tener ahí por un tiempo, lo vas a ir creciendo y creciendo y creciendo, y cuando ya tengas un monto considerable, entonces vas a buscar en qué lo puedes invertir. Si vas a comprar, digamos, algún artículo que puedas comprar a un precio y lo puedas vender a un precio mayor, ¿sí? Un 20 o un 30% más elevado para que tengas ese margen de ganancia. Y esas ganancias las vas metiendo también en ese fondo de inversión tuyo que vas creando y vas comprando más mercancía y vas aumentando tus ganancias hasta que ya tengas, digamos, un margen donde ya, digamos, las ganancias puedan ya ser usarlas como gasto, ¿sí? O sea, al comienzo tú vas solamente a recuperar el dinero y las ganancias las vuelves a reinvertir, pero ya cuando tengas un buen margen de ganancia, lo puedes ir gastando, solamente la ganancia, y guardas lo de la reinversión para comprar más mercancía y así sucesivamente, ese es el ciclo. ¿Sí? Entonces debemos aprender todo eso. No necesitamos tampoco grandes sumas de dinero para hacer inversiones, o sea, podemos hacer pequeñas inversiones en este tema, ¿listo? Y la tercera es donaciones. Entonces, cuando ya tú vayas teniendo, incrementando tus ingresos y vayas teniendo estos hábitos de ahorro, entonces tú ya puedes pensar en ayudar a otros, ¿sí? Entonces puedes donar.
no importa el monto, la cantidad, ¿sí? Sino que importa es que lo primero que hay que hacer es que tú estés bien o que uno esté bien, ¿sí? La familia esté bien, estable económicamente, que no les falte nada y poco a poco eh, también ir ahorrando dinero para poder ayudar a fundaciones como la Fundación del Foro Internacional de Personas con Discapacidad, la Fundación Cali de Eric, que ayuda a estas personas con implementos, con sillas de ruedas, con temas que ellos necesitan, ¿no? Pero primero debemos tener en cuenta que debemos estar muy bien nosotros para poder ayudar a los demás, porque no podemos dar de lo que no tenemos, ¿no? Entonces, primero debemos trabajar en nosotros mismos, debemos trabajar en nuestra familia, debemos procurar que nuestra economía esté bien o por lo menos esté estable, que no estemos en deudas, que no estemos apurados por dinero para poder ayudar, porque o sea, sabemos que nos gusta ayudar a los demás, pero muchas veces no tenemos los recursos para hacerlo. También podemos donar tiempo, no solamente dinero, ¿sí? Podemos donar nuestro tiempo, nuestro conocimiento, en caso de no tener el dinero. Esas son formas de ayudar a otros también, ¿sí? No necesariamente una ayuda tiene que ser netamente económica. ¿Listo? Entonces, después de eso, después de que logremos ahorrar todo este tema que te dije, debemos buscar oportunidades de inversión donde podamos realizar inversiones que se ajusten a nuestro presupuesto. Estas inversiones pueden ser, como ya habíamos hablado, en cosas pequeñas, por ejemplo, comprar dulces y vender, ¿no? Y comprarlos a un precio y venderlos al doble. Y le ganamos ahí el 50% para que podamos seguir comprando más dulces y seguir ganando, ¿cierto? Esos son ganancias, inversiones pequeñas y ganancias pequeñas. Otras oportunidades que podemos mirar para invertir en bancos, ¿sí? En bancos o en fondos de inversión fiduciaria o en fondos de pensiones para ir garantizando una pensión a futuro, o sea, una jubilación a futuro, ¿sí? Podemos eh, en el CDT, o bueno, en México creo que se llaman CETES, en otros países no sé, digamos, cómo se llaman, pero es que tú pones un dinero en el banco durante cierto tiempo y esto te va a generar una rentabilidad. Pues tampoco, también es pequeña, pero es una rentabilidad segura que te van a garantizar en el periodo de tiempo que tú dejes tu dinero guardado en el banco. Lo único es que no lo puedes sacar, ¿sí? O sea, no lo puedes disponer en el tiempo que tú quieres, pero tú puedes dejar ese dinero ahí y en un año, por ejemplo, puedes reclamarlo más la suma de los intereses que te pueda generar este, esta figura o este producto financiero, ¿no? El CDT o los CETES. Esa es una forma de empezar, ¿sí? Ya lo otro, sí, ya cuando vayamos teniendo mejores resultados y vayamos aprendiendo cómo funcionan todos los temas de inversiones y esto, podemos meternos ya con temas de acciones en la bolsa de valores. Cada país tiene una bolsa de valores o podemos investigar cómo podemos eh, invertir en la bolsa de valores de Nueva York, que creo que eso sí ya es con un monto muchísimo más alto. Y eso es precisamente lo que les decía que estamos en un paso de ir avanzando con mi familia. Por ejemplo, nosotros hasta ahora iniciamos con esta parte de los CDTs o los CETES, ¿sí? Y los fondos de inversión fiduciaria, o sea, que tú pones un dinero para, digamos, que una empresa haga un proyecto. Puede ser de construcción o puede ser un proyecto de innovación en alguna parte tecnológica y ellos te dan una rentabilidad por la cantidad de dinero que tú puedas poner. Por lo general se puede empezar desde $100 en adelante, ¿sí? Tampoco es que sea un monto muy exageradamente alto,
puedes empezar con poco y te van dando un rendimiento de acuerdo al dinero que tú pongas en esos fondos. Pero como les dije al comienzo, yo no soy ningún experto y en el momento que vayan a hacer alguna inversión, siempre investiguen bien, asesórense de personas que realmente saben, ¿sí? Si van a realizar algún negocio de redes de mercadeo o de marketing digital o de cualquier tipo de negocio, siempre asesórense de un experto para que les dé su opinión y les diga cómo pueden empezar y cómo pueden eh, gestionar mejor ese dinero para que no lo vayan a perder. ¿Listo? Todas las inversiones, incluso los CDTs y eso de los bancos, tienen un riesgo, pero va a depender, digamos, allá te van a decir, esta tiene menos riesgo que digamos, invertir en acciones, el CDT tiene menos riesgo que invertir en acciones, eh, digamos que el rendimiento también va a ser mucho menor, obviamente, ¿sí? A menor riesgo, menor ganancia. Pero si tú puedes arriesgar un poquito más de dinero, puedes ganar muchísimo más o también puedes perder muchísimo más. Entonces, por eso siempre busca la asesoría de alguien experto en el tema para que no te vaya a pasar, digamos, que puedas perder un dinero que puedas necesitar en el futuro, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tema de las inversiones y mucho cuidado con el tema de a quién le hacemos caso, ¿no? Muchas veces en empresas nos endulzan el oído o todo suena muy bonito y todo suena muy fácil, pero en la práctica todo requiere constancia, todo requiere disciplina, todo requiere preparación, conocimiento y esto lleva tiempo, ¿no? Entonces, inversiones de tiempo, dinero, paciencia, todo este tema para que no nos vayan a estafar y no vayamos a perder dinero. Siempre empecemos con poco, ¿sí? Siempre empezamos con poco. Ahorremos en nuestra casa, ahorremos en nuestra casa y después de todo esto, de ahorrar en nuestra casa, ya podemos pasar a ahorrar en un banco o a una inversión más alta. ¿Listo? Vamos a ver por acá. Y listo, acá mira. Invierte en tu educación financiera. Esto es un tema muy importante de lo que estamos hablando en este momento, porque muchas personas no tienen el hábito de estudiar estos temas. Y como lo hablábamos al inicio, muchas personas lo consideran como un tabú o o te dicen muchas veces que no toques estos temas con otras personas porque es de mala educación, que preguntarle a una persona que cuánto se gana o qué está haciendo con su dinero. Y muchas veces no es tan así, porque, digamos, al no tener esta cultura, vivimos con un miedo del dinero, ¿sí? Vemos el dinero como si fuera algo que no podemos tener mucho tiempo y tratamos de deshacernos de él como a como de lugar. Entonces, para esto debemos tratar de cambiar esos pensamientos, ¿sí? Esa cultura que nos han dejado muchas personas por desconocimiento, o sea, no es culpa de ellos, o sea, nuestros papás no lo hacen porque quieran perjudicarnos, sino porque es con lo que ellos crecieron y pues no tuvieron la oportunidad de que alguien les enseñara sobre estos temas, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos sentemos a hablar con ellos y empezar a preguntarles, bueno, papá o mamá, ¿ustedes qué piensan del dinero? ¿El dinero es bueno o malo para ustedes? Y ir identificando esos patrones de pensamiento para que podamos eventualmente irlos transformando poco a poco. O sea, lleva tiempo, pero sí se puede, ¿sí? Si están pasando por esa situación en su hogar, yo les sugiero que lo comiencen a hablar así, suavecito, día tras día, ir haciendo preguntas y que ellos vayan respondiendo qué es qué es lo que les ha generado ese bloqueo mental sobre el tema del dinero, ¿listo? Entonces, para eso, yo les quiero compartir o les quiero recomendar los libros que me han servido a mí sobre estos temas. Y les aseguro que si ustedes los leen,
y les va a servir para que saquen de ahí ideas de cómo pueden abordar a sus familiares para que empiecen a transformar esos patrones mentales y empiecen a pensar diferente acerca del dinero. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos es Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Yo estos libros se los voy a compartir en el grupo entre hoy y mañana para para que los puedan leer, los puedan estudiar las personas que estén interesadas en este tema. ¿Listo? Entonces, el primero es Piense y hágase rico, que nos enseña sobre la mentalidad que debemos tener no solamente frente al dinero, sino frente a la vida. O sea, que podemos, todo lo que podamos pensar, podamos imaginar, lo podemos hacer si nos lo proponemos, ¿sí? No importa si estamos en silla de ruedas, si tenemos alguna discapacidad en este momento. Puede que no sea tan fácil, pero puede ser posible si nos lo proponemos y si todo está en nuestra mente, ¿listo? Eso es lo que nos enseña este libro, a ser un poco más, a pensar diferente, a pensar más positivo y eso, en nuestro desarrollo personal. El otro libro que les quiero recomendar es El hombre más rico de Babilonia. Este libro enseña muchísimo de cómo podemos administrar nuestro dinero. Parte de los consejos que vimos anteriormente están plasmados en este libro, ¿sí? Entonces, todo esto se los quiero compartir para que ustedes lo pongan en práctica, los que quieran profundizar más sobre este tema, ahí en el libro lo pueden aprender, ¿listo? El tercero es Los secretos de la mente millonaria. Este libro nos enseña a reprogramar nuestro cerebro, a reprogramar nuestros pensamientos y patrones mentales acerca del dinero, o sea, con, digamos, repeticiones, con frases repetitivas de diciendo yo soy abundante, el dinero viene a mí cada día de diferentes fuentes de ingreso y en cantidades cada vez más grandes. Todos estos patrones los podemos ir aprendiendo y los podemos ir incorporando en nuestra vida para que el dinero sea algo que pues, puede llegar a ser una herramienta más en nuestra vida cotidiana para lograr nuestras metas. ¿Listo? Y el último libro que les quiero recomendar se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Este libro lo puse de último, pero considero que puede ser uno de los primeros. Yo creo que puede ser el primero y Piensa hágase rico puede ser el segundo. ¿Por qué? Porque este libro nos enseña a relacionarnos con las personas, ¿sí? Entonces, en este libro vamos a aprender cómo podemos comunicarnos mejor con las personas para no ofenderlas, para ser más empáticos, para ponernos en el lugar de ellos en algún momento y saber cómo se siente todo este tema de estar, digamos, con esos pensamientos, ¿no? Entonces debemos aprender a, a ser comprensivos, a comprender a las personas de cómo piensan, ¿sí? Si ellos no tienen la información que estamos adquiriendo nosotros, no vamos a sentirnos más que ellos, sino vamos a tratar de ayudarles. Y este libro nos enseña cómo podemos abordarlos, cómo podemos relacionarnos y cómo poder conseguir más amistades que nos puedan ayudar y apalancar para lograr cumplir nuestros objetivos. ¿Listo? Entonces, por último, quiero compartirles tres enseñanzas del libro del hombre más rico de Babilonia para que las podamos recordar y tener muy presentes. Esa es, la primera enseñanza es el ahorro y la planificación, ¿listo? Siempre acordémonos que debemos tener ese hábito del ahorro y planificar muy bien nuestro presupuesto, controlar nuestros gastos, nuestros ingresos, nuestros gastos, los gastos hormiga. Y el segundo es inversión, siempre tener una planeación de qué podemos invertir con el dinero que tenemos disponible y cuánto vamos a generar de utilidad, de ganancia. Y lo tercero es la paciencia y la constancia. No todo se construye en un tiempo mínimo, ¿sí? Siempre puede pasar mucho tiempo antes de que
podamos ver los frutos de nuestras inversiones, de nuestros ahorros, pero siempre tengamos la paciencia. Nos puede generar ansiedad este tema muchas veces, pero siempre debemos traer ese pensamiento de tener paciencia y ser constantes, ¿no? Consistencia, ¿sí? Constancia y enfoque. Si nosotros somos constantes y ya sabemos que ahorramos algo diario, así sea $1 diario, vamos a ver que al final del mes vamos a tener una cantidad de dinero considerable, ¿no? Porque ya vamos formando un hábito, ¿sí? Si tú dejas de hacerlo, ¿sí? O sea, en 30 días ya tienes $30, pero si tú dejas de hacerlo por un tiempo y lo haces eventualmente, pues no vas a tener los mejores resultados, ¿sí? Siempre ahorra antes de gastar, porque si tú no ahorras antes de gastar, pues te lo vas a gastar todo. Entonces, siempre guarda una parte de tus ingresos y gasta después. ¿Listo? Lo que te quede. Siempre trata de ahorrar el 10% de lo que te vaya ingresando para que tus ahorros vayan incrementando de una forma más acelerada. ¿Listo? Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Sé que muchas personas van a aprender muchísimo de estos libros y me emociona mucho que así sea. Y bueno, yo se los estaré compartiendo entre hoy y mañana para que ustedes los puedan empezar a leer, ¿listo? En PDF. Ahí por el grupo del foro se los iré compartiendo, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias por estar acá, por haber visto esta conferencia, esta ponencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Mis redes sociales acá se las dejo, Sergio Cortés Life Coach. Ahí voy a compartir temas de desarrollo personal, emprendimiento, marketing digital, que es lo que yo me dedico. Y pues si están interesados, pues me pueden seguir para que puedan ir aprendiendo ahí más cositas. ¿Listo? Muchísimas gracias. Me encantó estar acá en esta conferencia con ustedes y espero acompañarlos en una próxima oportunidad. Saludos a todos. Espero que todos los que tengan una complicación de salud en este momento se pongan mucho mejor muy pronto, se recuperen rápido para que puedan seguir cumpliendo sus metas. Listo, les envío un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.